Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo y bienvenidos y bienvenidas a este segundo Festival Internacional de Poesía en Línea, Algarabía, que organizamos desde el grupo Jarana. Me alegra saludaros a todos y a todas después de un año, que hay que ver cómo pasa el tiempo y menudo año este que dejamos atrás. Bueno, mi cometido, tanto en el día de hoy como en el de mañana y el de después, va a ser hablar de tres grandes poetas. Los he ordenado en el orden que enseguida vais a entender de la siguiente manera, de mayor a menor. Pero no por densidad poética, sino por cronología, por edad. Vamos, como si fuéramos a ponernos ahora la vacuna. Así que os hablaré en primer lugar de Jorge Guillén, seguiremos con Jaime Gil de Viedma y terminaremos con Ángel González. Como veis, son poetas, uno del 27, los otros dos de la generación del 50. Además, se nos ha muerto, ¿no? Hace poquito uno de los integrantes de esa generación del 50, Caballero Bonal, un gran poeta gaditano. Y os podéis preguntar por qué he elegido a esos tres y por qué no. Son tantos los poetas de los que podemos hablar y de los que hablamos. Recordaréis también la pasada edición, el año pasado, en aquel primer Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía, que en este segundo han entrado estos tres como podían haber entrado otros 300 u otros 3000. Así que vamos a ir con ello y vamos a ir ya de manera inmediata. Antes, dejadme que os diga quién soy, porque si no lo digo parece que soy un maleducado, y si lo digo parece que soy un pedante. Prefiero pasar por pedante antes que por maleducado. Mi nombre es Juan Andrés Pastor, os estoy hablando desde la ciudad de Estella Lizarra, una ciudad mágica en Navarra, que os invito a conocer y ya, por cierto, si venís, me gustaría mucho saludaros y enseñaros esta, como digo, mágica ciudad. Pero no hemos venido a eso, sino a hablar de un grande, Jorge Guillén. Probablemente sea el poeta del 27 más luminoso, más radiante, y utilizo esos dos adjetivos como sinónimo de alegría, una palabra que es tanto sustantivo como adjetivo, y es precisamente lo que es Jorge Guillén, un poeta sustantivo importante, un poeta que adjetiva muy bien, además, lo justo, y al que os invito a descubrir en ese periodo de tiempo tan complicado, ¿verdad? Que es el primer tercio y un poquito más del siglo XX, encontrar a un poeta que hable desde la alegría, desde el cántico primero y luego desde el clamor, es verdaderamente complicado, porque sí que hay grandes poetas del amor, como puede ser, como no, Pedro Salinas o el propio Vicente Alexandre, pero sí que la generación del 27, a excepción de estos dos que he nombrado, y un poquito el propio Federico García Lorca, ¿no? O la presencia de ánimo que tiene Rafael Alberti, son poetas que por distintas circunstancias, acordaos de Luis Cernuda, caen en la pesadumbre, caen en más que en el cántico y más que en el clamor, en el grito, en la denuncia y en muchos casos, y esa es la mayor derrota, en la resignación. Pero sin embargo, Jorge Guillén, sonriente siempre, es capaz, y tendremos varios ejemplos a lo largo de los próximos minutos, de encontrar en la cruz de la moneda de una vida dificultosa la alegría para ir de cara, no al sol, eso nunca, pero sí de cara a la vida. La obra de Jorge Guillén expresa especialmente y sobre todo en su fase inicial esa que, como estoy diciendo, es una insólita visión positiva del mundo, y lo hace a través de una continuada celebración de la existencia. Así, su primer libro es un libro vivo hasta que él
bueno, pues fallece, y se llama Cántico. Una palabra solo para el título. No hace falta más. Cántico. Y qué difícil es, ¿verdad? Vosotros que escribís, ponerle un título acertado a aquello que habéis escrito, porque el título pretende o debe pretender, no sé si resumir, pero sí ser la tarjeta de visita de la publicación, y encontrar una única palabra para no solo diferenciar, sino también definir el estilo propio de un poeta tan enorme, tan redondo como Jorge Guillén. Es un acierto. Cántico. Cántico. Dice: amor dormido. Dormías los brazos, me tendiste, y por sorpresa rodeaste mi insomnio. Apartabas así la noche desvelada bajo la luna presa. Tu soñar me envolvía, soñado me sentí. Jorge Guillén le critican que veía el mundo de color de rosa, ¿no? En ese Cántico, que es un libro vivo, quiero decir, porque va creciendo conforme él sigue escribiendo, porque considera que el libro no es que esté inconcluso, es que está vivo, ¿no? Entonces él, como respuesta a esas críticas, escribe un segundo libro, casi como oposición, o mejor, como contraposición, y lo titula Clamor. Y uno de los poemas de ese segundo libro, Inferno se titula, es crudo y dice: los destructores siempre van delante, cada día con más poder y saña, sin enemigo ya que los espante. Triunfa el secuestro con olor de hazaña, que pone en haz la hez del bicho humano. Ni el más iluso al fin la historia engaña, el infierno al alcance de la mano. Veis que rima, ¿no? Vamos a encontrar el origen de la generación del 27 en alguno de los versos o de los poemas de Jorge Guillén. Se atribuye a la generación del 27 encontrarse en un reconocimiento a Luis de Góngora. No es gongorino, sin embargo, Guillén sí que es sibilino, y perdón por el pareado, en el uso de la rima, pero a él le gusta hacerse entender. Es uno de los grandes, quizá de los olvidados también, de la generación del 27. Su producción literaria es un paradigma de la denominada poesía pura. Y aquí tengo que recordar que la generación del 27 está influida notablemente por él, por Juan Ramón Jiménez. Es la gran influencia de la generación del 27, Juan Ramón Jiménez. De la generación del 98, los del 27 sobre todo beben de Juan Ramón Jiménez, no tanto de Antonio Machado, que son los dos grandes poetas de esa generación del 98. Machado rompe con el simbolismo francés, pasa de puntillas por el modernismo de Rubén Darío y se encuentra a sí mismo, ¿no? Y sin embargo, Juan Ramón Jiménez, ni de puntillas ni nada. Juan Ramón Jiménez pasa de los simbolistas franceses, de los Verlaine, Rimbaud, etc., pasa de Rubén Darío, del modernismo, y en sus primeros versos ya es Juan Ramón Jiménez, la poesía pura. Bueno, pues Jorge Guillén recoge ese testigo, pero no para realizar un recorrido que le viene marcado con anterioridad, sino para elegir el suyo. Muchos de sus compañeros de generación abrazan esa poesía pura, ese camino que ha marcado Juan Ramón Jiménez. Es el caso de Pedro Salinas, de Vicente Alexandre, de Dámaso Alonso, y también en el inicio de Federico García Lorca o de Rafael Alberti, aunque algunos de ellos, como Lorca en Poeta en Nueva York o Alberti en las nubes, sí que se dejan seducir por el surrealismo. Y no lo digo como una acusación, Dios me libre, sino como una evidencia. Bueno, el caso es que Jorge Guillén es vallisoletano, castellano de raigambre. Nacido en 1893, reside en la capital de Pucela durante su infancia y su juventud, y él siempre dijo que era de Valladolid. Claro, ¿qué va a decir? Estudió sus primeras letras y el bachillerato allí, y aunque luego en Madrid comenzó filosofía y letras y estuvo alojado, ya sabéis dónde, ¿no?, en esa mágica residencia de estudiantes, su licenciatura le llega
en la Universidad de Granada. Vamos un poquito con la vida y luego vamos con la obra, ¿vale? Entre 1909 y 1911, 2 añitos, vive en Suiza. En Suiza. Camina en ese periplo de manera paralela también a su gran amigo Pedro Salinas, a quien sucedió. Pedro Salinas es el mayor de la generación del 27 y era lector de español en la Sorbona, en París. Y ese puesto, cuando lo deja Pedro Salinas, lo ocupa Jorge Guillén. Entre 1909 y 1911 está en Suiza. Entre 1917 y 1923, fijaos que 6 años para vivir en la ciudad luz. Y he dicho bien, París no es la ciudad de la luz, no. Es la ciudad luz, es la ciudad que irradia esa luz, ¿no? Sobre todo en ese periodo de tiempo donde los ismos, el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, irradian esa luz a todas las artes que se desarrollan en el viejo continente. En ese periodo de tiempo, desde el 17 al 23, nuestro protagonista de hoy, Jorge Salinas, viviendo en París, puede viajar por casi toda Europa porque ahora pensamos que es Bruselas, ¿no? El centro de esta Europa comunitaria. Bueno, pues siempre ha sido París. En 1919 conoce a una mujer, Germaine Caen. Se casa 2 años más tarde y tiene con ella 2 hijos. Uno, un crítico que llega a ser un destacadísimo especialista en literatura comparada, que se llama Claudio Guillén, que nace en el 24, que muere en el 2007, y una chica, Teresa Guillén, que se casa también, ya es casi un vicio, ¿no? Con otro crítico literario, Stephen Gilman, un hispanista, como no puede ser de otra manera, profesor en Harvard, discípulo de Américo Castro. Imaginaos la cena de Nochebuena, ¿no? Guillén se doctora en 1924 en Madrid, en la Universidad de Madrid, con su disertación sobre Góngora. Una disertación muy complicada porque Góngora no es fácil. Al mismo tiempo, Jorge Guillén ya expone uno de sus grandes poemas, titulado Polifemo. Ocupa la cátedra de literatura de la Universidad de Murcia, de Madrid se va a Murcia, donde está entre 1925 y 1929. Fijaos que cambia París por Murcia. No digo que salga perdiendo en el cambio, pero es un cambio relevante, ¿no? Allí, en Murcia, junto a Juan Guerrero Ruiz y José Ballester Nicolás, funda una revista literaria, claro, que se titula Verso y Prosa. No es el mejor título, aquí no estuvo fino nuestro amigo. Esa revista, Verso y Prosa, sustituye al Suplemento Literario de la Verdad, un periódico que todavía se sigue editando y, a pesar de que el título es malo, Verso y Prosa, lo eleva notablemente de nivel. Está en Murcia, pero la residencia de estudiantes de Madrid le sigue llamando y la frecuenta, ¿no? Frecuenta a Madrid en sus vacaciones. Esto le permite conocer a los miembros más jóvenes. En el 27, él es uno de los mayores, ya lo hemos dicho, y entre los jóvenes están Rafael Alberti, Federico García Lorca, por nombrar a dos, ¿no? Mantuvo un contacto estrecho con ellos. Hay una anécdota porque una vez se citó con Lorca en el Club de Arte de Valladolid, su ciudad natal. Allí Guillén pronunció una introducción o conferencia de su poemario en el que se expone a sí mismo como un hombre compasivo. Yo creo que la bondad es una de las cualidades de la inteligencia, de las cualidades más preclaras de la inteligencia y por lo tanto también del poeta. Y eso que entonces solo había editado una colección de poemas. Él ya ha empezado a escribir Cántico, junto con Clamor, sus 2 referencias literarias. Ha publicado crítica literaria en la prensa y sus primeros poemas sueltos, ¿no? Porque se han editado
sueltos en revistas. En diciembre de 1928 aparece en una revista, esta sí que tiene buen título y además es una revista referencial, la Revista de Occidente. En ese año 1928 aparece la primera edición de Cántico. Menudo año, hace a continuación un lectorado mejor, en la Universidad de Oxford, entre 1929 y 1931, y en ese último año se incorpora a la Universidad de Sevilla. De Madrid pasa a Murcia y ahora lo tenemos en Sevilla. Sin embargo, la guerra civil le sorprende en Valladolid. Luego aquí muy cerquita, a media hora de donde estoy yo, en Pamplona, donde es encarcelado. Lo liberan, vuelve a su cátedra en Sevilla, se acerca brevemente a la falange española, flirtea, ¿no?, con los falangistas, traduciendo el canto a los mártires de España de Paul Claudel, que se publicó con el yugo y las flechas en la portada, una edición de la que más tarde se arrepintió y lo dijo públicamente. Se exilia en julio de 1938, se va a los Estados Unidos, donde sigue la docencia, impartiendo literatura y letras hasta el final de su carrera. Jorge Guillén consideró su exilio como una emigración voluntaria. Fijaros qué eufemismo, ¿no? Que antes se hablaba de su sentido de su sentido del humor, ¿no? Y yo creo que aquí en este eufemismo lo demuestra. En lugar de amargarse por el exilio, considera como una emigración voluntaria y dulcifica el drama. Sin embargo, él tiene conciencia de exilado, mantuvo públicamente desde el 38 posiciones muy claras y sin ambajes de oposición al régimen franquista, hasta el punto de que todos sus libros, excepto Cántico, el primero, se prohibieron en la España de ese sapo, iscariote y ladrón, que es como León Felipe llamaba al dictador Franco. Bueno, dejamos a Jorge Guillén en Estados Unidos, profesor en las universidades de muchísimos lugares, también incluso en Canadá, en Montreal. En 1947 muere su mujer, Germaine, y él se jubila 10 años después y abandona Estados Unidos y se va a Italia. De Italia, anda que decimos del baúl de la Piquer, ¿eh? De Italia viaja a Málaga. Sin embargo, él ya había visitado España antes. Por primera vez desde que termina la guerra civil, él se exilia en el 38, pero vuelve en el 49 para visitar a su padre enfermo y no le gusta lo que ve. Y se marcha de nuevo a Italia. En 1961 se casa en Bogotá, ir haciendo el viaje con él. En 1961 ya no está en Italia, había abandonado Canadá, Estados Unidos, había regresado a España. En el 61 se casa en Bogotá con Irene Mocchi Simondi, a quien había conocido en Italia, en Florencia, 3 años antes, en 1958. Reanuda su labor docente primero en Harvard, luego en Puerto Rico, más maleta, más baúl, más viaje, más avión, bueno, o barco. Pero en un accidente, bueno, ya sabéis cómo es esto, o te caes y te rompes la cadera, o te rompes la cadera y te caes, que muchas veces no se sabe qué es lo uno y qué es lo otro. Pero bueno, ese accidente sucedido en 1970 le obliga a abandonar ya definitivamente la docencia. Pasa el tiempo, muere el sapo, iscariote y ladrón, que es el genocida de Francisco Franco, y en 1976, cuando Jorge Guillén tiene 83 años, le dan el premio Cervantes, el primer premio Cervantes, y dice: soy el poeta más viejo de España. No he conocido a ninguno con tanta edad. Ha habido muy pocos poetas octogenarios. Y es verdad, y es verdad. En el 76 el Cervantes, en el 77 el Premio Internacional Alfonso Reyes, es nombrado hijo predilecto de Andalucía en el 83.
Un año después muere en Málaga, en la luz del Mediterráneo, un 6 de febrero de 1984. Sus restos mortales, los que estáis por allí, tenéis que ir a verlos y le dais una sonrisa también de mi parte, están en el cementerio anglicano de San Jorge en Málaga. Vamos ahora un poquito con su obra. Ya hemos dicho que él es casi un delegado, ¿no?, de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Por ese motivo, algunos críticos lo consideran el discípulo más directo del poeta de Moguer. Guillén se introduce tarde, muy tarde, en el terreno de lo literario, porque su primer libro lo publica a los 35 años, Cántico. Un libro vivo del que hemos hablado y seguiremos hablando porque no se terminó nunca. Siguió creciendo, ampliándose con distintas y numerosas ediciones. Jorge Guillén consideraba el libro y la poesía como algo orgánico, como si fuera un aire, ¿no?, que no termina de soplar. Si Vicente Alexandre, amigo suyo, Vicente Alexandre, sevillano, pero muy unido también a Málaga, si él es el poeta del pesimismo cósmico, Guillén es el poeta del optimismo, de la sonrisa y de la alegría. Dice, el mundo está bien hecho. Y eso lo dice en un tiempo de posguerra, lo que le supuso críticas desde dentro y desde fuera, y en algunos casos una evidente enemistad entre los poetas existenciales y sociales que padecían, claro, como el resto de los españoles, o como casi todos los españoles, las duras consecuencias de la guerra y de la posguerra. Por eso Jorge Guillén, cuando dice el mundo está bien hecho, enseguida se corrige a sí mismo. Y si el mundo está bien hecho, lo dice en Cántico, en su segundo libro, en Clamor, también un libro orgánico y vivo, dice, el mundo de los hombres está mal hecho. Y es un matiz importante. El tema fundamental en su poesía, pues como casi todos, el amor. Él dice que el amor está presente en Cántico y en Clamor desde el principio hasta el final, que su poesía es pasión amorosa. Y dice, he tenido dos pasiones amorosas, las dos conyugales, sus dos mujeres. La frase más importante que se ha pronunciado en este pobre planeta, dice, es aquello de amaos los unos a los otros. Le parecía ridícula la seducción y por lo tanto se permitía bromear con el Tenorio. Sí, con la obra teatral de Juan Zorrilla. Una vez en una entrevista le preguntaron, ¿qué pasaje del Tenorio es el que más le gusta? Y dijo, hombre, ¿no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla tan pura la luna brilla y se respira mejor? Dice, me gusta este pasaje porque como soy asmático, pues se respira mejor. Yo creo que es el único chiste que conozco sobre la obra de Zorrilla sobre el Tenorio, y la hace un asmático porque se respira mejor. Claro, el amor. ¿Cómo entiende el poeta el amor? Claro, cada poeta lo entiende de una manera distinta. ¿Cómo entendía el amor Jorge Guillén? ¿De qué manera lo respiraba, lo entendía, lo amaba, ¿no? ¿A quién se dirigía cuando amaba? Os vais, y perdón por la expresión, a caer de culo. Carta urgente es el título de un poema que comienza, fijaos, con un lamento. Te has ido. Son las tres primeras palabras de este poema. Y ya veréis cómo al final de ese te has ido, es decir, me has dejado solo, que es lo mismo, ay, se nos queda una sonrisa que nace desde dentro y que florecen en la boca y en la respiración. Os lo voy a leer. Carta urgente. Te has ido. Me has dejado solo frente al deseo. Me aficiona a mezclarte con todo lo que veo, a seguir tu perfume por esa escalerilla que nos lleva hasta el piso de una verdad sencilla.
Nada más necesario, más dulce ni más justo que unir en el coloquio tu gusto con mi gusto y mi gusto va a ti, que ya te llamas tú, a quien digo, te quiero, je t'aime, I love you. En cualquier lengua el verbo capital me conviene, y hasta muy bien callado también, ti voglio bene. Como aquí no te hallas a este papel ahora, le diré que eres tú quien tanto me enamora. Y en esta soledad de diciembre quisiera dar a tu sola imagen valor de verdadera compañía. De modo muy leve me contento. Vivimos en la forma precaria del momento. Otra ya no conozco soledades. Te has ido. Ya noteas, quizá por el cristal del tren, el paisaje tan tuyo, y reclinas la sien para mejor soñar con los ojos cerrados. Tus ojos cerrados. Lo sé. No es que un abismo vaya a causarte vértigo. Nada existe a tus lados. ¿Quieres amar así? ¿Me ves? Soy tu amor mismo. Empieza con te has ido. ¿Y cómo termina, eh? Aunque reconoce el dolor, ¿no? Nada existe a tus lados. Y termina diciendo, soy tu amor mismo, ¿no? Termina con esa esperanza que defiende el amor. Así entendía Jorge Guillén. El amor es admirable. Es admirable. Sus poemas parten, por lo tanto, de situaciones concretas, como este que acabamos de leer, ¿no? Y extrae de esas ideas concretas las ideas una a una, como espigando, ¿no? Como escardando, ¿no? El pensamiento. No, el sentimiento. La quinta esencia del sentimiento. Todo el estilo está supeditado a ese proceder, a esa manera de espigar, ¿no? De quedarse con el grano. Usa un lenguaje, sí, elaborado, pero entendible. Yo creo que el proceso de eliminación y de selección, porque escribir también es suprimir, es un ejemplo, ¿no? A seguir. Despoja al lenguaje de los halagos, de la musicalidad fácil, de los recursos estilísticos incluso, ¿no? No habéis visto ni metáforas, ni apenas comparaciones, ¿no? Ni hipérboles, ni pérbatons, ni ese catálogo de figuras, ¿no? A las que estamos tan acostumbrados. No se deja seducir ni acunar por la musicalidad fácil o por esos otros recursos que son un truco para llegar a la sensibilidad. Es poesía pura. No hay ornato, no hay lazos, no hay excesivos colores, pero hay una enorme densidad. Es, lo repito otra vez, esa poesía pura en la que en cada verso, en cada frase, se desnuda la esencia de lo que el poeta nos quiere contar, de lo que el poeta representa. El estilo, abundancia de sustantivos, en muchos casos sin artículo, frases nominales, sin verbo, porque los nombres recogen la esencia de las cosas, no su existencia, no hace falta el verbo. Esa es la poesía pura, la esencia, no tanto la existencia. Hay oraciones exclamativas que son, claro, el ejemplo del sentimiento, la expresión mejor del sentimiento, y el uso del verso corto o de arte menor, es decir, de menos de 8 sílabas. Guillén es, por lo tanto, uno de los pocos poetas de esa artificiosa, en muchos casos, y maravillosa generación del 27, que no se deja seducir por el surrealismo, de eso hemos hablado antes, una corriente que sacó, sin embargo, lo mejor de muchos, en Alberti con Sobre los Ángeles, en Lorca con Poeta en Nueva York, Las nubes de Cernuda, por citar solo a tres, ¿no? Nunca tuvo esa veleidad o esa inclinación hacia el surrealismo, porque
él decía que el surrealismo se entregaba a una irracionalidad que le resultaba excesiva, porque él entendía la poesía primero como pensamiento, después como sentimiento, luego como intuición, en cuarto lugar como experiencia personal, y todo eso va junto en el mismo crisol, ¿no? Y entregarse a la irracionalidad del surrealismo francés no le seducía, le parecía demasiado artificioso, claro, fingido, ¿no? Del surrealismo el máximo pontífice era el francés André Breton. André Breton llegó a hacer excomuniones, ¿no? Surrealistas. Que no estaba de acuerdo con André Breton lo excomulgaba, así. Y Guillén decía, yo no tengo sino una experiencia, una intuición, todo eso va junto, nada más, y yo escribo así. Cántico, su primer libro, considerado a menudo como el libro cumbre, sí, de la generación del 27, se editó por primera vez, lo hemos dicho, en la Revista de Occidente en 1928. Y contaba solo con 75 poemas. La última versión, la última edición, que se publicó en 1950 en Buenos Aires, no tenía 75 poemas, tenía 334, divididos en 5 partes. Al aire de tu vuelo, la primera, las horas situadas, la segunda, el pájaro en la mano, tercera, aquí mismo, la cuarta y pleno ser, la quinta parte. En Cántico se exalta el goce del existir, la armonía del cosmos, la luminosidad, la plenitud del ser y la integración del poeta en un universo perfecto que él había descrito, ¿no? ¿Os acordáis? El mundo está bien hecho. Escenario y situación. Es decir, la amada, el amor y el paisaje. Ahí está Cántico. El optimismo, la serenidad presiden, bueno, pues primero los 75 poemas originales de 1928 y luego los 334 de la última edición. Del mismo libro, libro orgánico y vivo. La armonía del universo, la afirmación vital del hombre que lo contempla y celebra hasta en sus aspectos más vulgares el principio esencial del poeta, al margen de toda imperfección. Es un tipo alegre. ¿Optimista? No, decía, no, yo no soy optimista. El optimismo es una opinión, una teoría. Dicen que el mundo va a terminar a las 2 de la tarde del miércoles. Hombre, pues yo no lo veo así, dice Jorge Guillén. Eso es una opinión, pero cuando yo hablo de vitalidad, de lo que se transmite por la sangre, por la vida, eso no es optimismo. Usted, ejemplifica, está enamorado de su mujer y le dice, ¿qué optimista es usted? Eso es una tontería. El optimismo solo es una teoría de la opinión. Tenía un gran sentido del humor. Poema, los nombres, fijaros qué bonito. Albor. El horizonte entreabre sus pestañas y empieza a ver, ¿qué? Nombres. Están sobre la pátina de las cosas. La rosa se llama todavía hoy rosa y la memoria de su tránsito, prisa. Prisa de vivir más. A lo largo amor nos alce esa pujanza graz del instante, tan ágil que en llegando a su meta corre a imponer. Después, alerta, 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 yo seré, y las rosas, pestañas cerradas, horizonte final, acaso nada, pero quedan los nombres, siempre le queda algo. En Clamor, el segundo libro, que aparece como consecuencia de la guerra civil, el primero nace en el 28, Cántico y Clamor como consecuencia de la guerra civil. El panorama es distinto, ¿no? Guillén ha tomado conciencia de la temporalidad y de la entrada en su propia historia de elementos negativos. La miseria, el amor, el dolor, la muerte. Si Cántico es una manera que tiene el poeta de agradecer la perfección de la creación, en Clamor se empieza a disgregar, a romper, a cuartear esa creencia de la perfección del cosmos. Sin embargo, no es un libro ni angustioso ni pesimista, porque sigue dominando, al igual que en el anterior, el deseo de vivir. Cuanto nosotros somos y tenemos. Cuanto nosotros somos y tenemos, forma un curso que va a su desenlace, la pérdida total.
no es un fracaso. Es el término justo de una historia. Historia sabiamente organizada. Si naces, morirás. ¿De qué te quejas? Sean los dioses ellos, inmortales. Natural que por fin decline y me consuma. Haya muerte serena entre los míos. Algún día, tal vez penosamente, me moriré tranquilo, sosegado. No me despertaré por la mañana ni por la tarde, nunca. Monstruo sin cuerpo yo. Se cumpla el orden. No te entristezca el muerto solitario. En esa soledad no está. No existe nadie en los cementerios. Que solas se quedan las tumbas. Clamor tiene 3 partes. Mare Magnum, que es el núcleo central, 1957. Luzbel desconcertado y La hermosa y los excéntricos, que presentan la falta de armonía y que van a dar a la mar, 1960, donde él ya muy mayor desarrolla la idea de la continuidad que proporciona la cercanía de la muerte, y la última parte, A la altura de las circunstancias, 1963, donde aparece la lucha por restablecer el equilibrio, ¿no? entre, claro, esas 2 partes, ¿no? La dicotomía de Jorge Guillén, su cántico y su clamor. Pero siempre, perdón, aquí es bonita la botella, pero siempre es reconocible Jorge Guillén. Se titula Vida extrema. Hay mucha luz. La tarde está suspensa del hombre y su posible compañía. Muy claro el transeúnte siente, piensa, cómo a su amor la tarde se confía. Y pasa un hombre más. A solas nunca, atentamente mira, va despacio. No ha de quedar aquella tarde trunca, para el atento erige su palacio. Todo visto. La tarde aún regala su variación, inmensidad de gota. Tiembla siempre otro fondo en esa cala que el buzo más diario nunca agota. Inextinguible vida, y el atento sin cesar adentrándose quisiera, mientras le envuelve tanto movimiento, consumar bien su tarde verdadera. Hay tiempo henchido de presente pasa, quedará atrás, la calle es fugitiva, como el tiempo, futura tabla rasa, irá pasando todo a la deriva. Hay una conciencia de realidades que, como casi siempre, son dolorosas, y que implica en esta obra, ya en Clamor, un tono más grave, casi elegíaco, a la vez que las formas concisas de la primera época dejan paso a un discurso diferente que ya está más pausado, más atemperado, en el que tienen cabida, yo hablo del estilo, construcciones más largas y, algo muy interesante, poemas en prosa. A pesar de que el autor, Guillén, no renuncia a su emocionada postura inicial, aparece, y eso lo da la edad, ay amigos, la nostalgia del pasado, el paso del tiempo, la reflexión sobre la vejez, que es la antesala de una oscura melancolía que ya sabemos todos en qué desemboca, pero sigue sonriendo, y esa es su fuerza y su valor. La afirmación humana en torno al crimen absoluto, vulgo, el vulgo más feroz, era un delirio de vulgaridad que llega a ser demente. Se embriaga con sangre, la sangre de Jesús, y cubre los osarios, una vergüenza universal, a todos nos sonroja. ¿Quién tan extenso el crimen no sería culpable? La noche sufre de inocencia oculta, y en esa noche, tú, por ti, Alborada, a un cielo con sus pájaros tan próxima a pesar del terror y del ahogo, sin libertad ni anchura, amas, inventas, creces en ámbito de pánico que detener no logra tus esfuerzos tan enérgicamente diminutos de afirmación humana, con tu pueblo, tu espíritu y el porvenir de todos. Homenaje es un libro que se publica en 1967, y como indica el título, fijaros, que titula siempre, ¿no? Con una palabra, cántico, clamor, homenaje. Guillén en este libro del 67 exalta, halaga
las personas destacadas del mundo de las artes y las ciencias, usando la técnica del monólogo dramático y del retrato, de un retrato literario. Supone una vuelta atrás, un retorno al enfoque de Cántico y recupera ese impulso primordial de la comunicación a través del verso, consagrado a la cultura, al amor, siempre el amor, a la amistad, aunque también, claro, va cumpliendo años al presentimiento de la muerte. Titula El pan nuestro este poema. Hacia un posible más allá del caos van los días del hombre valeroso, y emergiendo de brumas y de vaos, sueñan, inventan tensión de coso. El tiempo se enriquece, se desgasta. Y entre azar y desorden indomable, la mejor invención será nefasta y el loco será entonces quien más hable, profético, ¿eh? Mientras la realidad sin voz desea ser en concierto perspectiva humana. Si se logra este quid, hasta la fea visión da aire de triunfo a la mañana. Aquí mismo está el objeto de la aventura extraordinaria. Salgo de mí. Conozco por amor completo mi pasaje mortal. Vivir ya es algo. Una fuente incesante de energía fundamenta el suceso cada hora. Prodigio es este pan de cada día. Luz humana a mis ojos enamora. Luz humana a mis ojos enamora. Con aire nuestro, otro libro, tituló la compilación de sus 3 grandes libros de poesía hasta entonces, 1968. Luego publicó más. En el 73 otros poemas y Final. ¿Qué título? Su último libro, 1982. Fuera del mundo. Cuanto nosotros somos y tenemos, forma un curso que va a su desenlace, la pérdida total. No es un fracaso. Es el término justo de una historia. Historia sabiamente organizada. Si naces, morirás. ¿De qué te quejas? Lo hemos leído antes, ¿verdad? Cuando dice, me moriré tranquilo, sosegado. La complejidad de la obra de nuestro amigo, porque ya es nuestro amigo Jorge Guillén, reside, y volvemos siempre a la fuente, en su ideal de poesía pura, que se resume en la supresión de lo anecdótico, la sustantivación incluso de los adjetivos, la escasez de verbos, la precisión lingüística y la concentración temática. Optimista hasta el último momento, incluso, y alegre, un poema que lleva por título Cierro los ojos, y que ya es un poema de senectud, que no senil, no, de senectud. Se le caían las sonrisas a este hombre. Tiene un antetítulo que es un verso de Mallarmé que dice en francés In rose dans la ténébre, y dice, cierro los ojos y el negror me advierte que no es negror, y alumbra unos destellos para darme a entender que sí, son ellos, el fondo en algazara de la suerte, incógnita nocturna ya tan fuerte que consigue ante mí romper sus sellos y sacar del abismo los más bellos resplandores hostiles a la muerte. Cierro los ojos y persiste un mundo grande que me deslumbra así, vacío de su profundidad tumultuosa. Mi certidumbre en la tiniebla fundo, tenebroso el relámpago más mío. En lo negro se yergue hasta una rosa. Cuando ya todo parece que es oscuridad y él cierra los ojos, en lo negro, en ese vacío oscuro de la negritud, ¿no? Se yergue hasta una rosa. Él toma conciencia de que esto se acaba y este es uno de sus últimos poemas. Cuando se haga de día, en lo negro se yergue hasta una rosa. Ese es uno de sus últimos poemas. Es que hasta cuando se hace de noche, él está pensando en que el día va a amanecer. Por eso hay 2 sentencias, y ya con esto terminamos, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Jorge Guillén escribe, pero vivir es siempre cotidiano y volver a vivir se aprende pronto. Qué esperanza, ¿no? O esta última.
Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque nunca les faltará motivo de qué reírse. Os invito a profundizar un poquito más en Jorge Guillén. Cántico y Clamor son sus dos obras cumbres. Cántico está considerado como el libro cumbre de la generación del 27, que es mucho decir, pero se puede defender. Y, claro, no es un poeta que resultara, ay, a ver cómo digo, no quiero utilizar, no quiero decir exhibicionista, porque no lo fueron, ¿no? Pero no es un poeta tan protagonista, ¿no? Como lo fueron otros, por su obra y por su vida. Él es un tipo discreto, bueno, es de Valladolid. Y, y dentro de esa concepción fatal de la vida que tiene esa Castilla, a la que yo tanto quiero, Jorge Guillén es una sonrisa bajo la boina que llevo siempre, ¿no? En Puerto Rico, en Italia, en Suiza, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos y claro, también aquí, en esa España que prohibió publicar su obra. Bueno, pues hoy lo hemos traído al balcón de esta segunda edición del Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía, que hacemos desde el colectivo Jarana. Yo mañana os hablaré de Jaime Gil de Viedma a esta misma hora, a las 6 de la tarde, y espero que estéis disfrutando de toda esta programación, que hay que agradecer sobre todo a una mujer que es Gema Córdoba, a la que tenemos que querer y sobre todo aplaudir, animar y, como digo, reconocer este esfuerzo organizativo y logístico que ella se ha echado sobre las espaldas para que este festival tenga continuidad en este segundo año, teniendo en cuenta, como decía aquella canción, que no son estos buenos tiempos para la lírica, ni para la poesía tampoco. Cuidaos, cuidaos mucho, de verdad, y mañana a las 6 de la tarde vengo con un cascarrabias, con una crata, con uno de los malditos y uno de los grandes, de esa generación del 50, Gil de Viedma. Gracias. Un saludo de quien nos habla, Juan Andrés Pastor. Esta mañana, adiós.